Chuito, por favor, gracias. Diciembre 8 del 2019, nos encontramos aquí en Vida Nueva para el Mundo Denver. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad de seguir predicando su palabra. Estamos predicando el libro de Romanos. Importante que dé unas estadísticas para que todos ustedes sepan en el discipulado, el sistema de discipulado que tenemos. Del nivel 1 han terminado 118 personas, del nivel 2 95, del nivel 3 79, está detenido el nivel 4, nivel 5 29 personas y vamos a continuar con el nivel 6 de evangelismo. Todos absolutamente vamos a entrar a ese grupo, a ese discipulado de evangelismo. Y recuerden que el año que entra, aquí el Instituto Teológico Internacional, vamos a comenzar aquí el campus Denver. Bueno, estamos en Romanos 8 y vamos a ver el día de hoy un tema maravilloso, versos del 12 al 17, la función, el ministerio del Espíritu Santo. Romanos 8 del 12 al 17. Y como introducción le quiero decir que hay, usted lo sabe igual que todo, muchas enseñanzas diferentes, algunas distorsionadas, algunas herejías acerca de lo que es el Espíritu Santo. Desde luego hay un abuso acerca del Espíritu Santo y le doy algunos ejemplos. Los testigos de Jehová le llaman, esta secta le llama al Espíritu Santo la fuerza activa de Dios. Una nube invisible ahí que es una fuerza, no es una persona. En otras iglesias principalmente de corte pentecostal carismático, ellos dicen que baja los domingos y se vuelve a ir después del servicio, ¿verdad? Y a veces no baja. Entonces, en otras, si no hablas en lenguas y estas lenguas, sonidos, no tienes al Espíritu Santo y cosas de ese tipo. Y gracias a Dios que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, porque aquí tenemos exactamente la revelación de Dios. Recuerde que en los mensajes anteriores de la semana pasada vimos que gracias al recurso, al poder, a la bendición del Espíritu Santo, Dios en mí, el Espíritu Santo, ¿sí? Fuimos liberados de la pena del pecado, ya no, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, ninguna, absolutamente. Fuimos liberados del poder del pecado. Con el recurso y el poder del Espíritu Santo podemos vivir una vida libre de este poder y fuimos librados de la práctica del pecado también. Vamos a leer versos del 12 al 17 y después nos vamos uno por uno dando una enseñanza expositiva. Dice así Romanos 8 del 12 al 17. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Padre Celestial, gracias por la hermosa presencia de tu Espíritu Santo morando en nosotros, Señor. Gracias por este regalo que tú prometiste, Señor, y que tú dijiste, cuando yo me vaya, les enviaré a otro Paracletos, a otro Consolador. Gracias, Señor, porque Él nos da testimonio que somos hijos tuyos y Él nos ayuda, Señor, para siempre vivir agradecidos contigo, ser dirigidos por Él, ser gobernados por Él y cada vez más, Señor, en este proceso de santificación, ir dejando atrás todas las cosas, Señor, todas las cosas que no son agradables a ti. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que este mensaje, Señor, no solo toque los corazones, sino que nos
motive, Señor, a seguir viviendo en agradecimiento a ti, Señor. Y nos podamos rendir para poder ser cada vez más transformados por ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, entonces, aquí vemos en primer lugar en el verso 12, dice, así que hermanos, deudores somos, tenemos una deuda, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Aquí nos está diciendo que somos, escúcheme, somos responsables de vivir conforme al Espíritu en nosotros, ¿verdad? No conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí será bueno hacernos esta pregunta: ¿cómo debo vivir yo? De ahora en adelante puedes decir, ¿cómo debo vivir yo? Son preguntas reflexivas que nos tenemos que hacer, que nos ayudan a volver a tener una posición y decir, quiero estos objetivos, quiero lograr esto, quiero tener victoria sobre tal área en mi vida, en fin, ¿verdad? Qué increíble aquí, en el verso 13, mire lo que dice. Hay una clase de vida que conduce a la muerte y hay una clase de muerte que conduce a la vida. Este juego de palabras se lo repito. Hay una clase de vida que conduce a la muerte y hay una clase de muerte que conduce a la vida. Mire lo que dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué pasa? Entonces entendemos, ¿verdad? Una clase de vida que conduce a la muerte, una clase de muerte que conduce a la vida del Espíritu, ¿verdad? Recuerde que todavía tenemos un cuerpo con su carne y el pecado que reside allí, ¿verdad? Entonces, tenemos la responsabilidad de hacer morir las obras de la carne y ahorita la vamos a ver qué es lo que se hace aquí, ¿verdad? Y necesitamos matar muchas cosas, estaba diciendo Luisito en el tiempo de exaltación, para que tú nos, Señor, para que tú nos puedas ayudar a cada vez más dejar esas cosas que necesitamos, esas cosas que tenemos que matar. Fíjese, que tenemos que matar, ¿verdad? Actitudes, ahí ya le dejo, egos, muchas cosas que hay que matar. Estaba yo analizando ayer porque tuve una pequeña discusión ahí con mi hijita y estaba yo reflexionando y dije, caramba, ¿cómo tenemos que cambiar nuestras actitudes o hacer a un lado unas que no nos sirven, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Ahora, ¿cómo se hace esto? Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. Antes de Efesios. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pensemos en la crucifixión por un momento. Era la cosa más terrible, ¿verdad? O sea, la muerte más terrible que podían haber enfrentar cualquier persona. Los romanos aplicaban esto. Y es algo personal, no es familiar, no es colectivo, es algo que tú tienes que hacer en tu vida, nada más. Aunque tengas a tu esposa, aunque tengas a tus hijos, aunque platiquen de estas cosas, es personal. Es limpiar basura que tienes ahí adentro, ¿verdad? Y ahí le va otra cosa, porque hay que hacer una comparación. Es dolorosa y sin misericordia esta acción. ¿Por qué le digo sin misericordia? No, porque te mimas, nos mimamos. No, pobres, no, sin misericordia. Sin misericordia. Imagínense. O sea, usted no ve a ningún soldado ser misericordioso ahí mientras estaban en la crucifixión, ¿verdad? Entonces es algo personal que tenemos que hacer y es dolorosa y tiene que hacerse sin misericordia.
así, y de plano y de tajo, sin pensarla mucho, porque si no ya llevas 4 años y medio queriendo y ahí sigue la cosa, ¿verdad? Entonces, y el Espíritu Santo, fíjese lo que va a hacer, nos va a señalar y nos va a decir, pon atención ahí, atiende esto que ya te he estado llamando, que ya te he estado diciendo, ¿sí? Esto es importante, no mimarse, es sin misericordia, tiene que ser así. Vamos a ver otro verso, ahí mismo en Romanos 13:14, por favor, antes de pasar al siguiente verso aquí de nuestro pasaje de Romanos 8. Romanos 13:14, mire lo que dice. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Claro como el agua, está claro, no le des, no alimentes, por ahí dicen, en español, en inglés, dejar de darle de comer a la carne, alimentar el espíritu. Starve the flesh and nurture the spirit. Entonces, esta es crucificando la carne, debe ser sin mimos, sin misericordia. Y si realizamos, para concluir con este punto, si realizamos esta acción de muerte, ¿me está siguiendo? Si realizamos esta acción de muerte, produce vida. Produce vida, hermano. Cuando tiramos la basura que traemos por el poder del Espíritu Santo, trae vida y vida en abundancia, maravillosa. Verso 14, vamos a ver otra realidad preciosa aquí. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados, gobernados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Somos gobernados, somos guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Esto lo dice en muchas partes de la Biblia, Juan 16. ¿Recuerda usted cómo era dirigido y guiado el pueblo de cuando salen de Egipto? Una nube y el fuego, la columna, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo nos guía para vivir en santidad. Esta guianza y gobierno, dice aquí, es una evidencia de que somos hijos de Dios. Obviamente el Espíritu Santo, hermano, nos va a guiar a lo que se llama santidad, a cada vez más vivir en el Espíritu, ¿verdad? Él no va a dirigirnos al pecado, desde luego, nos guía para alejarnos del pecado. Y te digo, te indican, no hagas esto, no te metas allí, no vayas para allá, cuida con esta persona, en fin, nos va diciendo, esto lo explicamos hace ya 2 o 3 semanas, es un sistema de alarma que Dios puso dentro de nosotros, que no tenías cuando no eras creyente, cuando no eras cristiano. Es un sistema de alarma que está ahí funcionando permanentemente, un semáforo, y suena cuando comenzamos a ir en la dirección equivocada y empieza a ser así, mira. Y tú lo sabes, y te empieza a decir, y ahí es donde tú decides si te rindes al Espíritu Santo o lo contristas y haces lo que tú quieres. Y hay un resquebrajamiento con la relación con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces empiezas a dejarlo de oír como lo oyes normalmente, ¿verdad? Este Espíritu Santo, este sistema de alarma, está dentro de nosotros, ¿sí? Y nos dice que somos hijos de Dios. Ahora, aunque contemos con este recurso, aunque contemos con este sistema de alarma de pecado, somos responsables de actuar. Somos responsables de actuar. No es una lámpara de Aladino, no es una vara mágica. Hermanos, que yo digo, yo los entiendo y me dicen, por favor, pastor, ore por mí para que esta barriga se me baje, pues deja de comer para empezar. Había una señora, y lo he repetido 5 veces, les pregunto que no lo vuelvo a repetir más que hoy. Había una señora que me decía, ore por mí para que me den ganas de ir a la iglesia. Le digo, ¿no quiere que le enviemos un helicóptero para que la recoja? O sea, increíble, tenemos que actuar, tenemos que hacer las cosas, ¿verdad? Aunque el Espíritu Santo nos diga, nosotros tenemos que actuar. Proverbios 3:5 cabe muy bien aquí, no deje ahí su separador en Romanos 8. Proverbios 3:5, por favor.
Mire qué cosa más hermosa acerca de esta guianza, de este gobierno, de esta dirección que nos da el Espíritu Santo. Fíate de Jehová de todo tu corazón, depende de Él todo el tiempo, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Todos necesitamos la dirección de Dios en nuestras vidas. Si no, pues tú eres el que haces todo, ¿verdad? Todos necesitamos la dirección de Dios en nuestras vidas. Le voy a compartir dos pasajes maravillosos en los Salmos que habla acerca de este punto que estamos estudiando aquí en Romanos 8:14, que es ser guiado, ser gobernado, ser dirigido por el Espíritu Santo. Véngase al Salmo 25, por favor. Salmo 25. Versos 4 y 5. Ya desde antes el salmista hablaba de de ser guiado así. Muéstrame, oh Jehová, caminos, tus sendas. ¿Sí? Enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Maravilloso para, no quiero que imponerle un patrón de oración, pero mire, para leerlo antes de salir de la casa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Ahora, Salmo 143. Salmo 143. 143, 143 y verso 10. Qué cosa más maravillosa. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Ahí está la guianza, el gobierno, la dirección de Dios y de su Espíritu Santo, ¿verdad? Y le podemos decir, te quiero seguir hoy, Señor, te quiero seguir, quiero que tú me dirijas y me gobiernes y me enseñes y me muestres. Muy bien. Verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Repito, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Los hijos de Dios ya no debemos vivir en temor. Escuche bien porque aquí hay dos palabras que quiero aclarar, esclavo y temor, ¿verdad? Esto es importante. Obviamente está hablando de una esclavitud en el aspecto negativo, porque ya vimos que Pablo se llamaba el mismo esclavo de Jesús, lo cual es una maravilla hacer eso, pero aquí está hablando de una esclavitud negativa, mala, ¿verdad? Entonces, los hijos de Dios ya no podemos vivir, no debemos ni podemos vivir en temor. Esto es importante. Acuérdese que cuando hablamos del temor, le voy a mencionar 4. Uno es de bendición y los otros 3 no debemos de tener temor. El único temor de bendición, el único temor maravilloso es el temor de Dios, del cual habla la Biblia. Pero aquí está hablando de que no debemos de tener ese temor que nos mantiene esclavos, porque ya fuimos adoptados y decimos Abba Padre. Temor del hombre, no debemos de tener temor del hombre. Y póngale los ejemplos que quieran, en mi trabajo, mi jefe, que si digo que soy cristiana me corren, ¿sabes qué? Ya de una vez salte, ya te está diciendo. O sea, no debes de tener temor del hombre, no debes de tener temor del diablo, ni debes tener temor de las circunstancias. Fíjese, y se lo enseño en la Biblia, ¿eh? Véngase al Salmo 40, ahorita le digo cuál es, para que vea nada más lo que dice aquí. Ahorita le digo en este momento, Salmo
46, hablando de que no debemos tener temor de las circunstancias, en este caso del hombre y de Satanás. Mire lo que dice, Salmo 46, y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto que no temeremos, aunque temblores, terremotos. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, tsunamis, huracanes, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Llámele tornado, tifones, allá en Japón se llaman tifones, lo que sea, no debemos tener temor ni del hombre, ni de Satanás, ni de las circunstancias. Únicamente el temor de Dios es de bendición que nos aleja del pecado. Y en este verso 15 dice que hemos recibido el espíritu de adopción, hermano, que ya no tenemos el espíritu de esclavitud, no hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y aquí es donde viene la segunda explicación. No te entiendo exactamente. ¿Estoy bien? Yo sé. ¿Qué hacemos? ¿Agarramos el otro? Está conectado a la... ¿Cuál otro que no? Bueno, está bien, continuamos. Perdón, estamos teniendo problemas con el sonido, se está cortando, me dicen. Aunque lo oigo bien, Lo oigo bien. Entonces, esa es la diferencia entre esclavo e hijo, ¿verdad? El esclavo con temor a los azotes y el hijo, obviamente, confianza. Ok, ¿ya está puesto? Bueno, vamos a continuar entonces con espero que no altere la grabación de la conferencia, ¿verdad? Cualquier cosa que te lleve a temer no viene de Dios. Cualquier cosa que te lleve a temer no viene de Dios. Somos hijos, tenemos libertad. La obra del Espíritu Santo nos lleva a libertad. Esas iglesias donde se opera bajo temor, estuvimos allí en el seminario de matrimonios en Cancún y fueron unas personas a decir, es que pasó esto. Y el doctor Armando Aldúzin Fleche le dijo, denúncielos. No podemos, nos amenazaron, estamos atemorizados. Pues entonces usted está haciendo parte de ese problema. No se puede operar bajo temor, ¿verdad? No es de Dios, no es de Dios. Esto viene del enemigo, el temor, la condenación, el esconderse. De Dios viene la salvación, la restauración, el amor. Esto es importante, ¿verdad? Vamos a ver otro pasaje en relación a esta verdad preciosa del verso 15 de Romanos 8 en 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7, por favor. En armonía con lo que estamos viendo en Romanos 8:15 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermano, tú tienes que apoderarte, apropiarte de estas cosas y vivir con esta confianza, vivir con este amor, con este dominio propio, porque aquí lo dice la palabra de Dios y porque yo soy hijo de Dios y yo quiero vivir esta clase de vida, ¿verdad? Esto es importante. Y primera de Juan 4:18, para terminar con este punto del verso 15 de Romanos 8, primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Más claro que eso no se puede, ¿verdad? Confianza, intimidad, libertad, tenemos dominio propio, hemos sido adoptados en la familia de Dios. Regresamos a Romanos 8 otra vez, estamos en Romanos 8:15, donde dice que no recibimos el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción. Y quiero detenerme aquí para explicar esta palabra, Abba Padre.
Abba Padre. Esta palabra Abba no es griega ni es hebrea, es aramea. Aparece 5 veces en la Biblia únicamente. Abba se usa en un contexto de familia, de gran intimidad. Le pongo un ejemplo. En Marcos 14:36, vámonos a Marcos 14:36, por favor. Después de Mateo, Marcos 14:36. Si alguien tenía intimidad, era nuestro Señor Jesucristo con Dios el Padre, ¿verdad? Y mire lo que decía Jesús en el huerto de Getsemaní, mire lo que dice. Abba Padre. ¿Ya lo vio? Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Es cuando le dice, si es posible, aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Esta es una relación de intimidad. Regresamos a Romanos 8, maravillosa. Es una palabra aramea que implica intimidad, libertad, ternura, dependencia y ausencia de temor. Se lo voy a repetir. Implica intimidad, libertad, ternura, dependencia, ausencia de temor. Sin querer, yo sé que nadie se va a sentir mal por esto, guardando en proporción la reverencia que le tenemos que tener al Señor. Es como si le dijéramos Daddy, papito, con esa intimidad. Es un término de mucha intimidad, de mucho cariño, ¿verdad? Mire, le voy a mencionar algo importante. Los judíos que ya se habían separado tanto de Dios por sus tradiciones, sus reglas, ningún judío se atrevía a usar este término porque pensaban que era un insulto. Fíjese hasta dónde llegaba el legalismo, Era tal el grado de legalismo de los judíos que cuando escribían Yahweh, escúcheme, cuando escribían Yahweh, tiraban la pluma, pues ya no podía ser usada de nuevo. Fíjate, qué increíble, ¿verdad? Y cuando Jesús viene, esto lo explica el libro de los Efesios, derriba la pared que nos dividía y podemos llamarle igual que Jesucristo le llamó Abba Padre. ¿Me escuchaste? Le podemos llamar exactamente igual. Dios quiere que sepamos que podemos venir a Él como nuestro Padre, como un papá cariñoso, y multiplícalo y ten una relación íntima y cariñosa con Él, porque Él desea tener una relación íntima y cariñosa contigo también. Entonces, somos responsables, haciendo un pequeño resumen antes de pasar al otro punto, somos responsables de hacer morir las obras de la carne, somos guiados, somos gobernados por el Espíritu Santo, hemos sido liberados de ese temor, ¿sí? Y ahora mire lo que dice el verso 16, la certeza y seguridad que nos dé el Espíritu Santo. Esto es increíble, este verso, Escuche, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu, a mi espíritu, de que somos hijos de Dios. Es una seguridad, es una certeza absoluta, interna, que el Espíritu de Dios le dice a mi espíritu, soy hijo tuyo y puedo llamarte Abba Padre. Gálatas 4:6, sí están apagadones, Gálatas 4:6. ¿O quieren un pastor que les cuente chistes nada más? Gálatas 4:6. No, porque acuérdense que no hay que hacer morir las obras de la carne. Gálatas 4:6. Otra vez, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Abba Padre. Qué maravilla, ¿verdad? Romanos 8:15, Gálatas 4:6, juntos clamamos Abba Padre. Esto es precioso y maravilloso, ¿verdad? Tienes esta confianza. Tienes esta seguridad interna, absoluta, certeza, sin ninguna duda, que el Espíritu Santo ahí te da testimonio que sí eres hijo de Dios, que no la tienen los demás, que no la tiene la gente que no tiene al Espíritu Santo.
Ahora, ahí mismo en Romanos 8, regresamos a Romanos 8. Después de haber visto esta palabra Abba, preciosa aramea, el verso 17 para cerrar dice, y si hijos, escuche, también herederos de Dios, y otra palabra que ahorita vamos a explicar, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Me encanta un pastor cuando dicen amén, amén, dice, ¿y le dijo amén a lo de la herencia o a lo de padecer junto con Cristo? Pues sí, porque si no, ¿me entiende? Mire qué increíble. Los que heredan, que por cierto yo le he dicho, y esto lo conoce mucha gente cuando daba clases de tenis de mesa, algunos alumnos, tengo cartas, el más grande que tuve, el chinito, que se hizo número 19 del mundo cuando tenía 18 años, le hice firmar una carta que cuando se haga famoso y millonario me compre una casa. Y la firman, y la llevamos al notario, al banco. Sí. Entonces, heredero, fíjese bien, heredero, ¿sabe qué? Hay que esperar hasta que la persona que nos da la herencia se muera. Escuche, hay que esperar hasta que la persona que nos da la herencia se muera para recibir la herencia. Eso es heredero. Ahora, coheredero, ¿sabe qué significa? Que todos los hijos comparten lo mismo, compartimos lo mismo de que tiene Cristo Jesús, hermano. Escuche, usted es coheredero y compartimos exactamente las mismas bendiciones. El libro de Efesios lo explica de una manera maravillosa, la herencia que tenemos en Cristo. Véngase, ahorita vamos a pasar a Efesios, pero véngase a Colosenses 3:23, por favor. Colosenses 3:23, después de Filipenses. Ahí dice que somos herederos y coherederos. Mire lo que dice. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Vas a recibir la herencia. Efesios 1. Sí se sienten apagadones, la verdad. Efesios 1. A ver si ahorita que le describa su herencia, a ver si sigue igual. Miren nada más. Se lo tengo que leer todo, porque hay varias cosas aquí. Se lo tengo que leer todo del 3 al 14. Ponga atención, por favor. Escuche. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ya con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué lenguaje
más profundo, lugares celestiales, nos escogió desde antes de la fundación del mundo, hemos sido escogidos, predestinados, según las riquezas de su gloria, para que se cumpla la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Tenemos una herencia, fuimos sellados con el Espíritu Santo, ese sello es la garantía, la propiedad, bendecido, escogido, adoptado, redimido. ¿Qué más quiere? Increíble. Coherederos, herederos. Lo que Dios le dio a Jesucristo es de todos nosotros. Escuche, el valor de una herencia está determinado por la valía del que dé esa herencia. Pues 1.000.000 millones, ¿verdad? Dios mismo. Esa es nuestra herencia. De ahí viene. Y muchos cristianos no se apropian de esto y debemos de vivirlo todos los días. No te esperes. Les cuento una anécdota para terminar. Mi hijo Panchito, usted no sabe cómo yo lo bendije cuando era chiquito él, porque le di una confianza, tenía una confianza increíble. Estaba allá arriba en un pues a 2-3 metros y le decía yo, aviéntase mi hijo, y se aventaba y yo lo cachaba, siempre él tenía esa confianza. Entonces él decía algo increíble. Fíjese lo que decía mi hijo Panchito: papá, ¿verdad que mis cosas son mis cosas y tus cosas son mis cosas? Y yo le decía, sí, mi hijo, fíjese, así, aprópiese de eso, hermano. Aprópiese de eso. Esto es increíble, la herencia que tenemos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Bendito seas por esta herencia, Señor, inmarcesible que tú nos das, Señor. Desde aquí, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, por el testimonio que nos das, Señor. Te damos gracias, Señor, siendo ya creyentes. Y si alguien aquí no tiene esta confianza, no tiene esta certeza, tú muéstrale, Señor, convéncele y dile: necesitas a mi hijo en tu vida como Salvador y como Señor. Y repítele, le puedes decir estas palabras: Dios mío, me arrepiento de todos mis pecados, quiero recibirte en mi corazón, quiero que entres a mi vida. Creo que tu Hijo Jesucristo vertió su sangre en esa cruz para poder salvarme. Quiero recibir el perdón de mis pecados, quiero que entres a mi vida, quiero vivir para ti, quiero seguirte, quiero hacerte Señor de mi vida. Y con esas palabras, hermano, y con esa confianza en tu corazón, la Biblia dice que tu nombre queda inscrito en el libro de la vida. Gracias te damos, Señor. Bendito seas por este regalo tan hermoso de la salvación, de tu señorío del Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga. No deje de darle una palabra de aliento a alguien.